Muy bien, pues estamos en una serie y como familia les estaba contando en la mañana que nos encantan las series, nos encantan las películas y uno de mis mayores recuerdos con mi papá, o bueno, tengo muchos, pero muchos de ellos desde pequeña siempre me ha gustado mucho grabar, tomar fotos y así. Entonces desde chiquita, y de hecho aquí tengo una foto que a lo mejor no la alcanzan a ver todos desde atrás, pero tengo muchas fotos en donde estoy con una cámara. Y mi papá es quien me prestaba sus cámaras preciadas que luego morían, pero me las prestaba y desde muy pequeña siempre me gustaron mucho lo que es la cuestión de grabación, de edición y por eso estudié ciencias de la comunicación, pero me daba risa porque en esta semana mi hermano mayor, Pablín, compartió en su historia en Instagram una pregunta así como de si te gustan ver las series en un solo día, te la echas toda una serie o prefieres eres de los que la ven en una semana, en un mes o así. Yo soy algo desesperada, entonces yo le puse que yo en una sola, ¿no? Y también el día de hoy por eso les comparto esta serie como tipo maratón. Yo creía que no tenía mucho que decir, pero el Espíritu Santo sí tenía mucho que decir. Y pues bueno, este es un dato curioso, no sé, ¿ustedes son de los que ven en la serie en un solo día o prefieren de lento, en poquito en poquito? Pero el día de hoy estamos viendo esta serie que les repito, se llama Papá es el protagonista. En la mañana compartía un poco me enfocaba mucho como nosotros como hijos, como la importancia de honrar a nuestros padres, que es una bendición y que es un regalo también el poder llamar a nuestros papás papás, que la palabra papá en sí es un título de honra. Y el día de hoy estaba bien emocionada porque pues en la mañana compartía como hija y ahorita también comparto como hija, no como padre porque no soy padre, pero el día de hoy quiero compartirles como hija, quiero abrir mi corazón a ustedes porque es bien padre esta parte de la honra, ¿sale? Y cuando éramos pequeños con mi hermano, hablando de películas y esta serie que estamos viendo, este maratón que estamos viendo, a mi hermano le encantaba ver una película que se llama Un papá en apuros, no sé si lo llegaron a ver algunos de ustedes, pero a mí siempre me gustó mucho La guardería de papá, se me ha hecho una película muy divertida que la puedo ver una y otra vez. Si no saben de qué estoy hablando, búsquenlas por favor, son películas muy buenas para el Día del Padre. Pero también otra que me gustó mucho es la de Entrenando a Papá. Ahí se las dejo al aire para que puedan ustedes escoger cuál quieren ver. Pero existen muchas películas del Día del Padre. En la mayoría vemos un cambio del papá en cuanto a sus hijos o vemos que el papá es el héroe y está ahí luchando para salvar a sus hijos o así. Entonces, o para salvarles también. Este tema de la paternidad es un tema que incluso es muy atractivo de cierta manera y el mundo también le gusta en muchas películas. Hay películas buenas y otras no tan buenas, así que sean cuidadosos. Pero en la mañana les hablaba a los hijos acerca de la honra. Ahora quiero hablarles a ustedes más que nada como padres. ¿Sale? A ustedes como papás que están aquí. Incluso si tú eres mamá y a lo mejor estás desarrollando ambos papeles, también esto es para ti. La Biblia en el versículo que voy a estar tratando habla acerca de los padres como mamá y papá, ¿va? Pero el día de hoy vamos a hacer un reflector, un zoom a los papás, ¿va? Aunque esto también es para ti, mamá. Y a nosotros como hijos, que un día deseamos ser padres, también para identificar como hijos, porque todos somos hijos, áreas en donde hemos sido heridos, ¿sale? Para que ahí vayas anotando. Y necesitamos sanidad y una revelación de nuestro Padre Celestial, ¿sale? Entonces, ahora lo que les quiero compartir, el siguiente capítulo, el capítulo número 2 de nuestra serie, se titula Padres honren a sus hijos, ¿ok? Pero ojo, es para todos, padres en la Biblia se refiere a ambos, madre y padre. Vamos a enfocarnos, obviamente me voy a enfocar muchísimo en los padres, pero mamá toma lo que es para ti. Y como hijos vamos a checar qué cosas sí hicieron nuestros papás, qué cosas no hicieron nuestros papás, en qué cosas necesitamos sanidad y necesitamos una revelación de nuestro Padre Celestial, ¿ok? Bueno. Entonces, les comentaba en la mañana, y esto quiero enfocarlo mucho y resaltarlo, que la palabra papá en sí es un título de honra, ¿sale? Imagínense qué honor, qué padre que Dios haya decidido poner que sean papá, dirigirnos a nuestros padres
y él haya adoptado ese nombre y haya querido reflejar esa parte de él como padre a través de cada uno de nuestros papás. Entonces, cada vez que le estamos diciendo a nuestro papá, lo que estamos haciendo es honrarles. Y si quieren más, pues vean el capítulo 1. Pero bueno, este tema, el nombre de papá no se tiene que tomar a la ligera. Este se gana también o se distorsiona dependiendo de cada hogar. Cuando uno piensa en papá, a lo mejor para algunos es una palabra de gozo, pero para otros a lo mejor es una palabra de lástima, de temor, de miedo, no lo sé. Efesios 6:4 dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. El protagonista de una película, les comentaba, tiene un personaje al que debe aspirar, ¿no? Y si se sale de su papel, es muy probable que tengan que volver a hacer la toma. Hay películas en donde tienen que hasta grabar la misma escena más de 10 veces, yo qué sé. Hay documentales sobre eso también. Pero el rol de padre no es posible volver a hacer otra toma, solamente hay una sola toma, una sola oportunidad de poder ser padre. Pero sí hay aspectos también que se tienen que tomar en cuenta como padres si quieren ustedes reflejar a Dios en sus hogares. Y les voy a dar una lista de cosas que ahí vamos a poner focos rojos en las cosas donde ahí el Espíritu Santo nos está hablando. Y la primera es autoridad. Una de mis películas favoritas de animales es la de Mufasa y la del Rey León, donde sale Mufasa y Simba, no sé si la han visto, una película muy buena. Siempre me pareció el Mufasa, el rey de la selva, como muy sabio, y la manera en cómo él dirigía su hogar me parecía de cierta manera el reflejo de Dios en la película de las Crónicas de Narnia, el león Aslan, no sé si la han visto. Porque la manera en cómo trabajaban o cómo hacían las cosas era con tanta soltura, con tanta armonía, con tanta integridad. Como hijos, dependiendo de la etapa en la que estemos, nos damos cuenta que nuestros padres de una u otra manera tenemos que dar cuentas, ¿no? Por ejemplo, cuánto tiempo ves la televisión, o no sé si les pasó, todos fuimos hijos alguna vez, cuánto tiempo teníamos que estar en la televisión, cuánto tiempo podíamos jugar, las tareas, las calificaciones, dábamos cuentas y seguimos dando cuentas sin importar nuestra edad en otras áreas y de otras formas. Pero padres, si quieren que nosotros como hijos les rindamos cuentas a ustedes, ustedes tendrán que rendir cuentas a su Padre Celestial. Y ustedes tendrán que rendir cuentas también a algún otro líder. Es importante que como padres, madre, padre, se rindan cuentas. Y nosotros que somos hijos, también rendir cuentas. E incluso es recomendable, como les decía, que tengan un líder. Es bueno, por eso estamos en grupos conexión, por eso como iglesia creemos en los grupos conexión. Porque hay que estar rindiendo cuentas. Mateo 8:5 al 10 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El centurión, que despertó la intrigación de Jesús y la admiración incluso de Jesús a causa de su fe, había aprendido lecciones muy importantes acerca del ejercicio de la autoridad. Él explicó a Jesús que sus soldados le obedecían enseguida, no porque él era un hombre acá chido, poderoso, así, ¿no? Sino porque era un hombre bajo autoridad. Al estar bajo la autoridad del Imperio Romano, este centurión representaba a todo el Imperio Romano. Y por ende, sus decisiones y como que eran detrás, Roma venía detrás de él, no como que ahí. Por eso sus hombres le obedecían. La implicación de sus palabras, donde dice: yo también soy hombre bajo autoridad, es por supuesto que Jesús da órdenes y se cumple, ¿no? Pero lo que nos interesa ahorita es el principio de que
para ejercer autoridad de una manera legítima y eficaz, hay que estar bajo autoridad, ¿sale? Para poder ejercer autoridad, primero hay que estar bajo autoridad. En el caso de los padres, hay que estar bajo la autoridad de Dios, ¿sale? Y en el caso de nosotros como hijos tenemos que también estar bajo autoridad. ¿Por qué? Porque esto va a traer bendición a nuestras vidas. El padre tiene autoridad sobre el hijo no porque sea el más inteligente, el más fuerte, el más experimentado, sino porque ustedes papás han recibido autoridad de parte de Dios, ¿sale? Y esta autoridad se debe ejercer con temor de Dios. El padre solo tiene derecho a ejercer autoridad cuando es un hombre que está bajo autoridad. Si ustedes papás quieren que nosotros como hijos estemos bajo su autoridad y les escuchemos y les respetemos, ustedes primero tienen que estar bajo la autoridad de Dios. ¿Qué significa esto? Viviendo en integridad, viviendo en temor de Dios, porque si de lo contrario, nosotros como hijos vamos a decir, ¿para qué hago caso si no estás bajo autoridad? ¿Para qué quieres que yo te obedezca? ¿No? Esto es muy importante porque de aquí, si el padre pretende tener autoridad, ¿sale? Pero no está bajo la autoridad de Dios y es como tirano o es arbitrario o no sé, como hijos tal vez respondamos con rebeldía, con frustración, con enojo, porque en nuestra mente tampoco no está la lógica. Y en el espíritu no está ese sentimiento de que haya autoridad de parte de los padres, sino vemos que nuestros padres viven en el temor de Dios. Es verdad que esto también se aplica para nosotros como hijos, ¿va? Que si nosotros no estamos bajo autoridad, si nosotros queremos que Dios nos ponga en lugares importantes, que nos ponga como líderes, que ministren, que entreguen su palabra, si nosotros no estamos bajo autoridad, entonces Dios no nos va a dar muchas cosas que hacer, porque entonces si no le obedecemos a alguien que vemos, ¿cómo vamos a obedecer a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial? Bueno, entonces, en el caso del padre también estar bajo autoridad o vivir en integridad se refiere en el matrimonio. Es el primer ejemplo que nosotros como hijos vemos, incluso desde muy pequeños. Los padres, es importante que amen a sus esposas. Hebreos 13:4 dice, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro, con toda seguridad. Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Y yo aquí tengo una foto de mi papá y mi mamá cuando eran muy jóvenes. Parece sacada de una película o un video de Luis Miguel. ¿No es cierto? Pero yo he visto este ejemplo de mi papá y yo honro a mi papá porque de verdad que he visto la autoridad, que él es un hombre bajo autoridad y ha sabido ejercer esa autoridad, amando también a mi mamá. También es en el trabajo, la autoridad comienza ahí, cómo actúa, qué dice, lo que ve, cómo cuida a la familia, etcétera, ¿sale? Primera de Timoteo 3:4-5 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Esto es ejercer la autoridad en el temor de Dios, vivir en integridad, vivir bajo el temor de Dios, temiendo su palabra. La segunda es la palabra de Dios. Ahí ve anotando si lo hacía tu papá, si no lo hacía, si conocía de Dios, si no lo conocía, si ejercía autoridad, no sé. Ahí el Espíritu Santo que te vaya hablando. Pero el siguiente es la palabra de Dios. Seguramente a todos nos ha tocado escuchar mínimo una vez que hacemos algo. ¿Y por qué, papá? Porque yo lo digo. No sé si lo han escuchado, ya sea por su papá o por su mamá o por un abuelo, no sé. Pero mínimo una vez en nuestra vida hemos escuchado esa palabra, esa expresión. Sin embargo, es importante que como padres no se basen en sus propios criterios, ¿sale? Cuando los hijos cuestionamos, nosotros como hijos cuestionamos ciertas direcciones o indicaciones, como padres deberían poder responder no con un, porque yo lo digo, sino porque lo dice la palabra de Dios, porque lo dice Dios. Un gran ejemplo que tengo en mi mente es obviamente mis papás, pero para poner otros ejemplos también es mi tía Marta. Ella ya murió hace unos años, pero a mí me encantaba mi tía Marta porque siempre tenía la palabra de Dios en su mente y yo quiero ser una mujer así que tiene la palabra de Dios en su mente y me acuerdo que en muchas ocasiones mi prima me contó que había
veces en las que ella quería reaccionar de cierta manera o así, que no iba conforme a la palabra de Dios. Y mi tía Marta siempre les daba el versículo adecuado. Y no respondía porque yo lo digo, sino porque Dios lo dice. Y uno de los versículos que más le decía a mi tía, a mis primos, es Proverbios 1:10, que dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Un gran versículo para que lo tengamos como padres. Este es un gran versículo para muchas cosas. Para poder enseñar hay que saber primero la palabra de Dios, leer la Biblia, orar, ayunar, enseñar con el ejemplo. Padres, enseñen con el ejemplo. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Desde pequeños es importante instruir a los niños, incluso nosotros como jóvenes que alguna vez queremos tener hijos. Es bien importante también monitorear lo que estamos viendo, de qué nos estamos llenando en nuestra mente. Y en la iglesia, como iglesia, amamos a los niños. Amamos a los niños, por eso les recomiendo que vean la serie Zapicheri. Aquí comercial, vean la serie Zapicheri. Es importante que monitorees lo que tus niños están viendo, sin importar qué edad tengan. Ahora es tan fácil poder llenarnos de suciedad en nuestra mente y poder caer si no tenemos a alguien que nos esté ayudando. Incluso, de verdad, hace poco escuché una historia bastante triste de un niño de unos 5, 6 años que estaba viendo pornografía, porque su papá le prestaba la tablet, le estaba prestando ahí y estaba viendo él, consumiendo. Él no sabía exactamente qué es lo que estaba viendo, pero era algo que ya él era constante en eso. Entonces, como padres, por favor, monitoreen lo que estamos viendo. Incluso no importa nuestra edad. A veces nos da risa con mis hermanos porque mi mamá pasa y dice: ¿qué es eso? ¿Qué están viendo? Y nosotros nos reímos, pero de verdad que ellos han sido tan cuidadosos con nosotros. Y hay unas series que yo veía de chiquita, también está uno que veíamos, eran Los Ángeles Guerreros. No sé si alguno de ustedes lo han llegado a escuchar, pero estas series de verdad que han sido de tanta bendición, fueron de tanta bendición para nosotros como hijos, porque mis papás constantemente estaban ahí viendo qué era lo que estábamos viendo, llenándonos. Yo la verdad, de chiquita, la mayoría de las historias bíblicas que me sé es por eso, por las series que veía cristianas. De hecho, en una de las series, dato curioso, Marcos Witt hace el doblaje de un personaje. Entonces les recomiendo que las vean. Y de pequeña, antes de dormir, siempre mis papás nos leían una historia bíblica. Y había veces en las que había visitas y nosotros: mi historia bíblica. Y ahí estábamos, porque si tú le enseñas a tus hijos a buscar la palabra de Dios, los hijos van a responder, ¿sale? Bueno, entonces la siguiente es disciplina. Una falta de disciplina va a producir hijos mimados, consentidos, egoístas e inmaduros, acostumbrados siempre a salirse con la suya. Estos hijos estarán mal preparados para responder frente a las responsabilidades y las obligaciones de una vida adulta. Hebreos 12:7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? El que ama a su hijo lo disciplina con amor. Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Me han contado algunas historias, como por ejemplo cuando nosotros éramos niños, que nos daban nuestra buena regañada, nuestra buena disciplina, y luego de chiquitos, y luego mis papás iban a llorar al baño, ¿no? No sé si algunos se identifican. Pero esta disciplina puede provocar una reacción positiva o negativa dependiendo de cómo se ejerza y si las situaciones actuaron sabiamente. Ajá. Pero si la situación es arbitraria, por ejemplo, si regañamos al niño cuando es basado en nuestros propios intereses egoístas, va a provocar exasperación, desesperación, irritación y resentimiento de parte de los hijos. Lo peor que puede hacer un padre, yo creo, es no disciplinar a sus hijos, lavarse las manos, mantener la distancia, decir: ya se cuida mi hijito solito, va a aprender algún día, dejarle sin orientación, sin disciplina. Podríamos pensar que está haciendo algo bueno, ¿no? Pero realmente, y la verdad, es que están dejando una puerta abierta a la muerte en la vida de cada uno de los hijos.
Proverbios 19:18 dice: disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinarás sus vidas. Necesitamos, y como padres necesitan la ayuda del Espíritu Santo para poder ser sabios al momento de disciplinar. Porque esta se debe ejercer con justicia, obviamente, y con equidad, no en base a las emociones, porque yo sé que a veces aquí el trabajo está difícil o hay alguna emoción ahí, pero no, debe ser en base a la justicia de Dios, ¿sale? No hay que ser demasiado complaciente con el hijo, porque como les digo, si no será mimado, indisciplinado. Y hay muchos hijos que crecen de esta manera y terminan siendo unos niños muy mimados y mal creados, ¿sale? Tampoco hay que ser demasiado exigente o severo, porque si se está constantemente castigando y castigando y castigando al niño, este va a crecer acomplejado, a lo mejor con inferioridad, con problemas emocionales. Ahí vamos anotando qué es lo que nosotros hemos tenido, qué es lo que ejercieron nuestros padres, qué es lo que no ejercieron nuestros padres. Un exceso de severidad va a producir hijos con problemas emocionales, entonces también hay que tener mucho cuidado. Y también la disciplina se debe ejercer en privado, por favor. Me ha tocado presenciar muchas ocasiones en donde ya sea cualquiera de los padres regaña al hijo tan feo en frente de la gente. Y esto lo que va a hacer es avergonzar al niño de cierta manera. Y aunque a lo mejor sí era un castigo que se necesitaba, nos va a costar levantar la cabeza y nos vamos a sentir humillados y peor cuando nos comparan. Entonces, por favor, no comparen. La disciplina se ejerce en casa con sabiduría, con equidad, no en base a emociones. Entonces, como padre, ¿cómo ejerces la disciplina en el hogar? ¿Cómo la ejercieron tus padres sobre ti? Hijos, ¿hay alguna herida que tengamos que sanar? ¿O estamos repitiendo como padres la misma historia que vivimos en casa o en el hogar? El siguiente punto es afecto. Las escrituras entienden que la autoridad paterna debe ser acompañada por mucho afecto paterno, mucho. La disciplina de los hijos sí se debe hacer, ¿sale? Pero en un ambiente cálido de amor y aceptación. Hebreos 12:5-6 dice: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con quien Dios les habló a ustedes como hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. El cariño sin disciplina no es verdadero amor, pero tampoco lo es el castigo aplicado con disciplina pero sin afecto. Lo voy a repetir. El castigo sin disciplina no es verdadero amor, pero tampoco lo es el castigo aplicado con justicia, pero sin afecto. El padre hace bien al recordar sus torpezas infantiles, como cosas que ya pasaron los padres, pero más aún hace bien al recordar la paciencia y compasión que el Padre Celestial muestra hacia él. Salmo 103, 13-14 dice: el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Padres, recuerden cuánta misericordia también Dios les tiene a ustedes como hijos, para que también puedan extender esa misericordia a nosotros como hijos, que también tenemos nuestras fallas. Que también yo la he regado feo, y de verdad que he visto el reflejo del amor, de ese afecto de parte de mi papá, como un reflejo del amor de Dios en mi vida, porque también lo ha recibido en su vida. Como padres también les invito no importa si tengan niños o niñas. Me acuerdo que un pastor una vez compartía esto en una predicación acerca del Día del Padre, y él hablaba que cómo con su hija fue tan fácil amar. Dice: mi hija fue tan fácil amar porque ella me demandaba ese amor, pero que con su hijo fue un poquito más difícil porque él estaba a su lado, parecía que no existía o así, pero con el tiempo entendió cuán importante era el afecto también para con su hijo, cuánto importante era besar a su hijo. Abrazar a sus hijos, sin importar qué temperamento tenga tu hijo. Te invito a que tú le abraces, que le afirmes, incluso cuando a nosotros nos parezca ya tan empalagosa a lo mejor, como de ahí va otra vez, pero está bien porque lo que están haciendo es afirmarnos como hijos.
En casa, nosotros como hijos necesitamos ver ese afecto también entre nuestros papás, saber que nuestra papá ama a nuestra mamá. Me da risa porque nosotros siempre en casa, a veces mis papás van a salir a caminar y de regreso viene mi papá con unas florecitas, una se la dio a mi mamá y la otra me la dio a mí, no le costó nada, solamente agacharse y arrancarla. Y ahí está afirmando el afecto, está afirmando el afecto en nuestros hogares. Ahí vayan anotando si hubo afecto, si no hubo afecto. Siguiente es el ser claro. Tiene que haber reglas en casa. Me encanta un cuadro que venden aquí afuera en la librería que habla acerca de que somos una familia real, ¿no? Y ahí te pone que aquí nos enojamos, no sé qué, pero perdonamos, etcétera, etcétera. En casa debe haber reglas, ¿sale? Y nosotros en el hogar como hijos necesitamos que haya cosas que se tienen que ser claras, muy claras. Como por ejemplo, nosotros como hijos en nuestro hogar, obviamente nada de groserías, tener cuidado con, por ejemplo, a nosotros como hijos era en casa no podíamos salir, o sea, yo como mujer, como Vane, no puedo salir así con un chavo solos, o sea, eso es una regla en casa. Y mis papás han sido muy consistentes con esas reglas. Por ejemplo, también no podíamos tener novio hasta los 18. ¿Sale? Si un papá es inconstante y voluble en esas demandas que dice el hijo, ándale papá, solamente hoy hijo, pues solamente hoy o así, nosotros como hijos vamos a decir, de aquí soy, y vamos a querer modificar las reglas en casa y próximamente modificar las reglas en la palabra, porque decimos, si en la casa se puede, porque aquí no. Es necesario que los papás, por favor, sean claros en casa, con reglas base obviamente a la palabra. Y si no se cumplen, obviamente amerita cierta disciplina, ¿sale? Porque si a lo mejor le pareció gracioso que se le salió una grosería, qué chistoso, hoy nos regaño, pero para la siguiente sí, ahí hay una inconstancia y realmente no son claros y entonces nosotros vamos a decir, no pasa nada, ¿sale? Es importante ser íntegro con las reglas en casa, ser firmes, llenas de amor, obviamente. Ser un verdadero ejemplo, también ejercerlas. Si se están haciendo, no puedes llegar a las 10, después de las 10, etcétera, etcétera, pero el papá llega hasta la 1 de la mañana sin decir nada, sin explicar nada, entonces ahí hay una incoherencia. Proverbios 27 dice, justo es quien lleva una vida sin tacha, dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Tenemos que ver también una armonía entre papá y mamá, ¿sale? Si el papá siempre dice, sí, sí, y la mamá dice, no, no, los hijos van a decir, ¿qué pasó? ¿Sale? En el hogar es importante, por favor, que como padres haya armonía, se pongan de acuerdo con las reglas en casa. A lo mejor a la mamá le parece algo bien y al papá algo mal, ¿no? Hay que ponerse de acuerdo antes para ser claros con nosotros como hijos. Siguiente, ser razonable. Las demandas del padre deben ser razonables en todas las áreas de las casas. Ok, todos como hijos tenemos dinámicas, ¿sí? Algunos nos toca lavar los trastes, otros recoger la popó del perro, la arena del gato, preparar acomodar nuestra cama, etc. Estas dinámicas son buenas, son tareas domésticas y obligaciones como estudio y el trabajo. Como papás es importante que haya esas tareas en el hogar, ¿sale? Dejarle al hijo, pues mínimo, dependiendo obviamente de cada edad, porque un hijo de 2 años obviamente no te va a poder hacer la cama correctamente, pero conforme vayamos creciendo, que nos dejen tareas en el hogar para poder ir creciendo en ese carácter. Pero, hay papás que hierran al no exigir nada, absolutamente nada, de colaboración al hijo. Por lo cual, como hijos podemos crecer consentidos, egoístas, sin querer hacer absolutamente nada, sin un sentido de responsabilidad. Por otro lado, otros papás hierran al exigir en un extremo, tratar al hijo casi como un esclavo de la casa. Limpia la casa, págame la comida, no sé, negándoles momentos de ocio y juego. Estos son obviamente en base a las etapas de cada niño. ¿Sale? Me encantaba lo que un pastor decía también justamente de este tema, y era que qué padre que si los hijos, como hijos ya mayores también, bueno, dependiendo de cada edad, como hijo podamos dar a los papás como con nuestro trabajo, honrarles con nuestro trabajo.
pero qué feo es y qué cosas tan terribles puede traer a nosotros como hijos. Si como hijos nos exigen, tienes que pagar como si fuera el alquiler de la casa, ¿no? Paga por el agua, paga por el... Y obviamente es también por edades y por circunstancias, pero el hijo puede crecer resentido, ¿sale? Me gustaba lo que él decía, no le des a tus hijos mayor carga de la que deben tener. Y déjanos también, papás, disfrutar de las etapas. A mí me encanta porque mis papás vivieron lo contrario. Ellos dieron más, de ahí tenían que dar y tenían que servir así. Y tuvieron que trabajar también por sus circunstancias. Y me encanta porque mi papá siempre nos dice, ándale, no, ¿qué quieres, mija? Mira, aquí, mira, vamos a hacer, yo te compro esto, yo te pongo aquello. Dice, porque tú eres mi hija. Ya cuando seas grande, ya cuando tengas tu familia, ya hacer otra cosa, ¿no? O mi mamá me encantaba con lo que le decía a Pablito antes de casarse. Estaba durmiendo un sábado bien a gusto, no se despertaba, parecía que estaba muerto hasta las 2 de la tarde. Y mi mamá le decía, duerme, hijo, duerme, porque ya después tal vez no puedas dormir. Entonces, no les des a tus hijos mayor carga de la que deben tener. Primera de Timoteo 5:8, en cuanto a los papás, ahí dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y 2 de Corintios 12:14 dice, después de todo no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Siguiente, cuida tus palabras. Si el discurso del padre es siempre negativo, esto va a traer también consecuencias a nosotros como hijos. Si lo que el papá nada más es predicar puros sermones ahí, y peor aún tantito cuando él mismo no es un ejemplo, como hijos vamos a acabar hartos y vamos a buscar la manera de rebelarnos ahí, a lo mejor manipuladores por ahí o engañosos. Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma la ira, la respuesta grosera aumenta el enojo. Ha habido un sinfín de veces y me gustaría decir que hayan sido poquitos, pero no, honestamente. Yo he estado muchas veces de muy mal humor o enojada, y he contestado mal a mi papá. Sin embargo, él me ha contestado con tanta calma y amor en cada una de esas. De verdad que no tengo en mi memoria ningún momento en el que él me haya alzado la voz, sino que siempre me ha contestado con tanta calma, con tanto amor. No es necesario ver quién grita más fuerte para ver quién tiene la razón. Me encanta este versículo porque hasta con mis hermanos me pasa que si yo estoy molesta y me contestan con palabras calmaditas, tranquilas, yo también me tranquilizo. Y como padres en el hogar, les invito a que tengan cuidado con sus palabras y contesten con calma, responder como dice la palabra en Romanos 12:21, ¿no? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No ponerse como al tú por tú o así. Este principio es especialmente importante en nuestra generación porque sé que hay papás que están trabajando la mayor parte del tiempo afuera, pero cuando llegan solamente es para regañar. Hay que tener cuidado, que haya palabras de amor. Obviamente si hay disciplina, acuérdense en base a la palabra de Dios, pero que no de nuestra boca no esté constantemente la queja, palabras negativas, de reprensión hacia los hijos. Colosenses 3:21, una vez más les repito, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Diles que los amas, usa tus palabras para decirle te amo. Incluso si nunca lo recibiste, te animo a que lo puedas dar a tus hijos. Ahora puedes encontrar sanidad en Jesús, tú que conoces a Dios, para poder darlo, ya sea niño o niña. Y me da risa que aquí tengo una foto de mi papá, la primera vez que estábamos en un vals, fue del kinder, en que me pusieron a bailar con mi papá, las cosas que nos ponen a hacer en las escuelas, y me dio una rosa. Y me acuerdo que desde chiquita me dice mi mamá que yo le decía a mi papá que yo me iba a casar con él. Y decía, yo me voy a casar con mi papá. Y a mí a veces me da tanta pena contar la historia, pero una vez se la contamos a nuestros misioneros, Jorge, Silva y Karen, y me llamó la atención lo que nos dijo Jorge, porque nos dice, qué bonito, dice, es la segunda vez que escucho algo así, de que la niña se quiere casar con el papá, y esto habla tan bien del padre con su voz así de Jorge Silva, ¿no? Pero estas palabras de afirmación son tan importantes, tan importantes,
Papás, por favor, hay que mostrar ese cariño a sus hijos y como hijos recibamos ese cariño, porque hay veces que decimos, ay, ay, y le decimos cualquier cosa, ¿no? Como me avergüenzas, no sé, a lo mejor no con nuestra boca, pero con nuestra cara le decimos, ¿no? Vamos, hay que aceptar ese amor, hay que aceptar ese cariño. Como padres, por favor, afírmenos, afírmenos. Siguiente, habla. Recordemos que la sabia reprensión y la explicación coherente son más eficaces que un castigo corporal, pero a veces es necesaria la disciplina, pero es mejor si se puede hablarlo, ¿sale? Mi papá siempre nos cuenta la historia de un viejito, un pastor muy viejito, que contaba la misma historia siempre. Y en su reunión les decía como, el día de hoy les voy a contar cuando, no sé qué, ya todos sabían que era la misma y ahí va otra vez con la misma. Y a lo mejor escuchamos a nuestros padres como discos rayados en cuanto a sus testimonios. Pero vamos a abrir nuestros oídos y escucharle, aunque sea la milésima vez que escuchamos la misma historia. Aunque papás, por favor, cuidado de enfocarse en ustedes mismos. También nuestras experiencias ahora van a ser diferentes, así que también, por favor, escúchenos. Háblenos de sus experiencias, instruyanos, oriéntenos, pero también déjenos hablar, por favor. En momentos de disciplina, obviamente, de toma de decisiones para celebrar, en todos estos casos es bueno hablarlo. Me da risa porque en casa tenemos, a veces es como momentáneo en donde tenemos reuniones familiares y ahí vamos con mi hermano, ¿no? Como que, ay, vamos a la reunión otra vez o así, pero han sido de tanta edificación porque esas reuniones las tenemos cuando hay algo para celebrar, cuando estamos en procesos, cuando hay cambios, que si nos movemos de casa, que no sea como que ya, pasó, muy bien, felicidades. Hay veces que nosotros como hijos tenemos cosas que decir, como no me gustó, sufrí, mi perro, mi vecina, no sé. En todos estos casos, procesos, necesitamos poder hablarlos, incluso cuando creamos que nosotros no queremos hablarlos. Ha habido tantas veces en estas reuniones familiares en donde no he querido hablar nada, pero al final termino hablando un montón. Entonces sí. Siguiente. Los hijos son de Dios. El papá debe de recordar que el hijo no es su posición particular, pertenece a Dios, por así decirlo. Dios les ha dejado a nosotros como hijos, Dios les ha prestado a nosotros como hijos para que nos eduquen y nos críen para Él. Y como no somos posesión de los padres, Dios nos puede llamar en cualquier momento. Esto lo hablo también para padres que han perdido algún hijo o que sus hijos no están en el Señor, sino que están fuera del Señor o no están en casa, se han ido. Hay una historia en la Biblia, no me recuerdo si era el profeta Elí, donde él no fue un buen padre y no enseñó bien a sus hijos y sus hijos terminaron lejos del Señor, muriendo. Y sin embargo hay otra historia en la Biblia del profeta Samuel y cómo él fue un buen padre, un hombre que siguió a Dios y sin embargo sus hijos decidieron no seguirle. Entonces, como hijos, ¿qué somos? Sí, somos sus hijos y Dios nos ha prestado a ustedes cada uno como padres, pero también pues no podemos ser manipulados ahí, ¿no? Sino que al final de cuentas vamos a tomar nuestras propias decisiones, ya sean que ustedes hayan sido unos padres excelentes como el profeta Samuel o unos padres que pues no tanto como el profeta Elí. Al final de cuentas la cosa no es, obviamente no es, pues ya que se vaya pues, no, sino orar por ellos y saber que somos pertenecientes de Dios. Ahora, pues terminamos. Hijo, ¿identificaste áreas que tienen que ser sanadas? Y padres, ¿hay algo que debe ser tratado o que se necesita cambiar? El día de hoy no se trata de verlo todo como gris, como estos gris. O todo es triste, o híjole, tantos focos que tengo rojos. Pero te invito a que te acerques a alguien, ya sea eres hijo, seas padre o seas madre, o abuelo, abuela. Si hay algo que notaste que es un foco rojo o que hay algo que te llamó la atención, es importante que lo traten. Si papás están viendo que no se está ejerciendo como dice la palabra de Dios, la paternidad, te invito a que busques ayuda. Te acerques a un líder. No te desanimes si anotaste muchos focos rojos, ya sea como padre, como madre o como hijo. ¿Tenemos esperanza en Jesús?
La palabra de Dios y el Evangelio no es para que se quede solamente como algo bonito que ya recibimos, sino este Evangelio tiene que traspasar hasta los hogares. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere que el Evangelio impacte nuestros hogares. Juan 14:23 dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Yo quiero que el Espíritu Santo haga su morada en mí, no sé tú, en mi familia. Yo honro tanto a mis papás, y en este caso sobre todo a mi papá, porque de verdad que él ha sido un padre tan bueno. Y todos estos puntos que hemos visto, obviamente, se ha tenido sus flaquezas, pero la mayoría yo estoy tan feliz. Pero ha sido tan bueno porque ellos son ejemplo de lo que Dios puede hacer en sus vidas. Tú puedes acercarte a cada uno de ellos, cada uno de mis papás tuvo sus batallas, sus luchas con sus papás. Y hubo algunas cosas que ellos decidieron con el amor de Dios, con la sabiduría de Dios, de no repetirlo para sus hijos. Y me acordaba de hace unos días no hace un tiempo, que hablaba con mi mamá y le decía, yo quiero tener una familia como la nuestra. Y ella me decía, ay, me diste tanta paz, como que puedes descansar porque es lo que yo he estado orando para ustedes. Y qué honor y qué gozo que nosotros como hijos digamos, yo quiero tener un matrimonio como el de mis papás, yo quiero ser como mi mamá, en mi caso, el de los hombres como tu papá. Y es posible, si la fallamos, si hubo flaquezas, en el Señor es posible y tenemos esperanza porque Él puede transformar corazones, Él puede sanar vidas, restaurar vidas. Así que yo te animo a que si hay algo ahí que te puso triste, te goces, porque en Jesús tenemos esperanza y es mucho mejor el vivir una vida exaltando a Dios que tratar de hacer las cosas a nuestra manera, tratar de buscar de qué manera arreglarlo cuando Dios ya nos ha dicho en su palabra. ¿Sale? Entonces, pues vamos a orar. Te voy a invitar, por favor, que te pongas sobre tus pies y ahí también los que nos están viendo en casa. Yo sé que hay muchas heridas, yo sé que es triste, pero en las encuestas en Latinoamérica, que es donde vivimos, hay tantas mamás que están haciendo ambos papeles, como mamá y papá. Hay tantos padres que viven lejos del Señor. Y muchas veces hemos sido afectados de una u otra manera, directamente o indirectamente, pero Dios quiere sanarnos, Dios quiere restaurarnos. Y te invito también que si tú notaste algo, te invito también a que tomes las clases de discipulado de Verdaderamente Libres. Ahí tratamos aún más a profundidad estos temas, si te llamaron la atención. Pero vamos a orar ahí donde estás. Y decirle gracias Dios, gracias porque tú eres un Padre tan perfecto, gracias porque tú eres un papá bueno. Y el día de hoy venimos rindiéndonos delante de ti. A lo mejor he visto ciertos focos rojos en mi vida, ahorita cosas que a lo mejor hacía mi papá o que está haciendo mi papá o que no entiendo, o que a lo mejor a veces digo es que no quiero este papá, pero tú me lo diste. Y yo te doy gracias, Jesús, gracias porque tú no te equivocas y todo lo usas para bien para aquellos que te aman. Y hoy como hijos oramos, Padre, te entregamos todas estas heridas pasadas, te entregamos todas esas circunstancias que si a lo mejor alguna vez nos regañaron en frente de gente y nos avergonzaron, hoy decidimos perdonar, y en el caso de los padres pedir perdón. Que si nunca nos dijeron un te amo, hoy nosotros decimos te amo porque tú nos amas, Jesús. Que si nunca hablaron con nosotros, hoy decimos perdonar y tú sana estas heridas en nuestros corazones. Que si nunca nos disciplinaron o nos disciplinaron de más, Padre, hoy decidimos perdonar. Lo que sea que tú nos hayas hablado el día de hoy, Padre, yo te pido que como hijos podamos perdonar. Hoy decidimos soltar perdón como hijos. Y como padres, si hay algún papá que ha ejercido mal su responsabilidad de padre, yo te pido que extiendas tu gracia y su misericordia sobre ellos. Que puedan ser responsables, porque un líder responsable es aquel también que asume las consecuencias de sus errores.
que puedan ser responsables de sus errores, puedan reconocer sus errores, pero puedan entregárselos a ti, pedir perdón a su familia y a ti, Jesús. Yo oro, Padre, por hombres y mujeres, padres, que estén firmes en tu palabra, que estén bajo autoridad para poder ser una verdadera autoridad. Una autoridad que ejerce su autoridad, poder, con confianza, con amor, con templanza en tu palabra. Oro, Padre, que seas tú quien sane nuestras heridas y puedas ser tú quien nos restaure, que podamos conocerte como nuestro Padre que nos ama, perfecto, que no tiene las imperfecciones de nuestros padres terrenales. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú te puedas revelar a nuestras vidas como ese Padre que nos ama, que nos perdona, que está con los brazos abiertos, y que nosotros como hijos, Padre, sepamos también honrar a nuestros padres, porque tú nos has llamado a honrar a nuestros padres, sin importar las flaquezas que ellos tengan, que también nosotros podamos ser obedientes y honrar. Y te damos tantas gracias, Padre, tantas gracias.